Hola a todos y bienvenidos de nuevo al mundo de Sandra Custom. Hoy os voy a enseñar a hacer unas bolsitas de tela muy sencillas, valen para guardar cualquier cosa. La que vamos a hacer hoy es para zapatos, por el tamaño que tiene, pero vamos, se puede usar para cualquier cosa. Yo también, por ejemplo, tengo con este tipo de bolsitas conjuntos para la maleta, para cuando viajo, para guardar los zapatos, para ropa interior, para los cables, los cargadores. También tengo hechas para ir a comprar al súper, para meter las verduras, y con una tela así de rejilla, para no tener que estar siempre usando bolsas de plástico. Y bueno, la verdad es que estas bolsitas valen para cualquier cosa, imaginación al poder. Como os digo, la que vamos a hacer hoy es para zapatos y en el patrón que yo os voy a dar es la medida. Os explico en el tutorial cómo podéis ir cambiando la medida de la bolsa y todo eso, los conceptos básicos que tenéis que tener en cuenta. Sobre todo, lo principal del vídeo de hoy es también enseñaros a hacer la costura francesa, que deja las prendas con una terminación premium, muy buena, y para costuras rectas es buenísima. Así es que espero que os sirva de ayuda este tutorial y poder enseñaros algo nuevo que hasta hoy no conozcáis. Así es que comenzamos. Este es el patrón para la bolsa. Aquí realmente la medida que tenéis que tener en cuenta es este cuadrado de aquí. Esto va a ser al final el tamaño real de la bolsa, lo que es el tamaño de almacenamiento que tiene, porque esta zona de aquí es la zona para meter las cintas y estos son los márgenes de costura. Si vosotros queréis variar el patrón de la bolsa, tendríais que variar esta medida, la de este cuadrado, y luego sumarle sus márgenes de costura y la zona de donde va metida las cintas. De todos modos, en la caja de descripción tenéis un descargable para que, bueno, ahí tenéis el patrón, tenéis todas las explicaciones y todo de cómo transformar el patrón, ¿de acuerdo? Como vamos a hacer costura francesa, dejamos 1,5 centímetros de margen de costura en los dos laterales y en la parte de abajo. Para la costura normal se suele dejar 1 centímetro, pero al ser costura francesa dejamos 1,5 centímetros y luego dejamos 4 centímetros y 4 centímetros para la cinta, esta es la parte de delante, lo de atrás, y 1 centímetro aquí, que es para meter debajo del dobladillo de donde va el pasacintas, ¿de acuerdo? Así es que nada, ahora cortamos los dos trozos de tela. En este caso lo que nos ha salido es de 45,5 por 33 centímetros. Lo que es en sí la capacidad de almacenamiento de la bolsa va a ser de 30 por 34, ¿vale? 34 por 30. Cortamos dos piezas exactamente iguales que el patrón. Y recordad una cosa, la tela siempre antes de cortarla tenerla muy bien planchada, porque si la cortáis arrugada o de estar guardada que se queda doblada y demás, cuando vayáis a estirar la tela veréis que cambia un poco del patrón. Entonces siempre tenerla bien planchadita. Ahora tenemos que hacer dos marcas en la tela, que es lo único que nos tenemos que preocupar. Tened en cuenta para hacer las marcas que si vuestra tela tiene un dibujo que tenga posición, que tenga la parte de arriba y la parte de abajo, pues que donde hagáis las marcas, la tela en los dibujos estén mirando hacia arriba, hacia la zona del pasacintas, ¿de acuerdo? No la cortéis, o sea, cuando vayamos a hacer las marcas, para que no lo marquéis al contrario. Entonces, las únicas marcas que tenemos que hacer son de esta línea de aquí. Esta línea son las únicas que tenemos que hacer. De aquí a aquí hay 9 centímetros. Podéis o bien doblar el patrón, ponerlo encima y hacer las marquitas a la zona que toque, o como voy a hacer yo, mirad, el dibujo lo he dejado mirando para esa parte y vamos a medir 9 centímetros. Este bolígrafo es un bolígrafo borrable, este es de Pilot, pero bueno, vosotras, hay muchísimas marcas en el mercado, comprad lo que encontréis, y son muy prácticos porque podéis marcar las telas sin ningún problema y luego pasáis la plancha y se borran todas las marcas. Y es una maravilla porque
con los típicos lápices, jaboncillos y demás, muchas veces luego se emborronan, pierdes las marcas. Con esto se queda totalmente fijo y cuando pasas la plancha se quita. Ya tenemos hechas las marquitas y aquí ahora tendríamos que hacer un piquete para no perder las marcas. Entonces aquí lo que hacemos para hacer el piquete es doblamos la tela por la marquita y hacemos un pequeño corte. El piquete no es más que esto, es como de 5 milímetros, de medio centímetro, que es la parte de la costura que va hacia afuera. Y aquí hacemos otro en el otro lado y ya tenemos hechos los dos piquetes. Ahora tendremos que coser la tela. En este caso ponemos derecho, los derechos de la tela fuera, ¿vale? Entonces ponemos el derecho hacia afuera y el derecho hacia afuera. Lo habitual y lo normal es coser con los dos derechos hacia adentro, pero la costura francesa no, la costura francesa se comienza así. Ponemos primero los dos derechos hacia afuera. Ahora tenemos que hacer una costura que vaya desde el piquete, toda esta parte, hasta el otro piquete. La costura tiene que ser a medio centímetro del borde de la tela. Si la hacéis más adentro, luego os coméis tejido de la bolsa, y aparte, si la hacéis muy adentro y luego le dais la vuelta, se os puede salir todos los hilos y no queda bien. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es marcar desde el piquete hasta la parte de abajo, que aquí me estoy saliendo. Desde el piquete hasta la parte de abajo marcamos una línea a 5 milímetros del borde. De este modo, cuando vayáis a coser, pues tampoco se os tuerce la costura. Si sois costureras expertas y queréis saltaros este paso, pues bueno, eso ya lo dejo a vuestra elección. Bueno, pues ya tenemos todo marcadito. Y ahora eso, hacemos una costura desde este piquete, desde un piquete hasta el otro. Ahora, para coser la tela, sujetamos todo el contorno con alfileres para que no se nos mueva al coserla. Uy. Y vamos a la máquina. Ya tenemos todo cosido desde la marquita hasta la otra a medio centímetro del borde. Ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la bolsa. Uy. Tened mucho cuidado al darle la vuelta, porque las costuras están muy cerquita del borde. Entonces, dependiendo de los tejidos, esto es un algodón bastante fuerte y no hay problema de que se nos deshilache, pero hay otras telas. Si por ejemplo hacéis este tipo de costura con una loneta o con algunas telas de tapicería que tienen muchísima tendencia a deshilacharse, pues se os puede abrir la costura. Para ese tipo de telas que se deshilachan tantísimo que luego muchas veces se les va la costura porque se deshilachan muchísimo, pues para ese tipo de costuras es buenísimo, o sea, para ese tipo de tejidos es buenísima esta costura, porque hacen que tengan muchísima más resistencia a las costuras. Vale, sacamos bien las esquinas y marcamos bien toda la costura.
la sacamos bien. En este caso, como esto es algodón modal, con hacer así con los dedos, la costura se queda ya como si lo hubiéramos planchado. Si tenéis otro tejido que no se marca con los dedos, vais marcando la costura y con la plancha. Mira, si tuvierais otro tejido que no se queda así también con la mano, pues vais sacando la costura y con la plancha la vais planchando, ¿de acuerdo? Como os digo, en este caso la verdad es que ya con los dedos se queda perfecta. Bien, ya tenemos toda la costura fuera. Ahora lo que vamos a hacer es hacer otra marca para la costura de interior, y ahora esta costura va a 1 centímetro del borde. Igual iría desde los piquetes, que como veis se queda así la tela como un poquito hacia afuera, pues hacemos una marca a 1 centímetro y la costura iría hasta aquí. Abajo. Uy, que se me mueve. Y en la parte exterior igualmente este también iría cosido hasta aquí. Volvemos a prender con alfileres. Los alfileres también los podéis prender así. Lo único, tenéis que tener mucho cuidado cuando vayáis cosiendo, y aunque estos alfileres son para patchwork, son muy finitos y es raro que la aguja los enganche, pero hay veces que los engancha. Entonces os puede partir la aguja o se puede quedar metido dentro de la máquina, y la verdad es que es un riesgo para la máquina de coser. Entonces, para que, si los ponéis de esta manera, los tenéis que ir quitando antes de pasar la aguja por delante. Si hay veces que para sujetar la costura y todo es mucho mejor ponerlos en esta posición. En otras, cuando la costura está tan bien planchada, si los ponéis de este modo, os evitáis el tener que luego irlos quitando al pasar la máquina. Pero si veis que si no los ponéis así se os va moviendo la tela, los ponéis de la otra manera. Bueno, ya tenemos los tres laterales cosidos. Ya podemos quitar los alfileres. Y le damos otra vez la vuelta. Para dar la vuelta a las esquinas y que se queden perfectas, si le hacéis doblez, doblez y luego lo metéis hacia adentro, ya la costura se queda en las esquinas ya fuera. Muchas veces salen estos hilitos al hacer la costura francesa, pero no, todo es cuestión de que los cortéis y ya está. Pero veis, ya se queda perfecta la esquina fuera. Bueno, le damos toda la vuelta. Si veis algún hilito de estos más que se ha quedado por fuera, los cortáis. Y ahora aquí volvemos a hacer lo mismo, vamos sacando toda la costura bien, abriendo bien la costura. Vale, y ahora ya podéis ver que con la costura francesa el interior de la labor, fijaos cómo queda una terminación perfecta. No se queda un hilo, ni los remates, ni nada, queda perfecta la tela. Aparte, lo que os digo, en telas que se deshilachen con mucha facilidad, esta costura las hace súper duras las costuras, y con muchísima más resistencia. Que si hacéis una costura sencilla, muchas veces como se tire un poco se acaban abriendo, ¿vale? Así es que nada, vamos allá a terminar la bolsita. Veis que aquí la costura nos llega
justo aquí está una parte, pues aquí vamos a colocar un alfiler. Este alfiler la colocamos para que ahora al coser estos bordes la costura no se nos quede movida y se quede, cuando lo cosamos, si se nos queda así como desplazada la costura, luego queda muy feo. Entonces sujetamos aquí la costura, aparte que nos hace tope al coser, que vemos hasta donde tenemos que coser ahora la apertura, pero la dejamos así colocaditos los alfileres y así no se nos mueven las dos telas. Pues os cuento lo que tenemos que hacer aquí. Aquí un hilito. Aquí ahora tenemos que hacer un dobladillo. Lo que hacemos es el trocito este que nos sale del piquete que hicimos antes, este trocito, lo que hacemos es lo remetemos, ¿veis? Y cosemos este dobladillo. Para sujetar dobladillos con alfileres, que es muy práctico por no tener que estar hilvanando todo, los alfileres siempre ponlos con la punta hacia donde vais a meter la máquina, para que según vayáis cosiendo podáis retirar fácilmente el alfiler, porque si ponéis el alfiler al contrario, de esta manera, cuando estéis cosiendo os encontráis con esto y no podéis sacar el alfiler. Entonces, para sujetar dobladillos, si los ponéis así, perfecto. Igual, como os decía antes, esta tela la podéis sujetar con los dobladillos con alfileres perfectamente, porque incluso quitando el alfiler, si marcáis bien la tela con la uña, ya se queda hecho el dobladillo. Pero si vais a hacer un dobladillo en telas como telas finitas, una gasa, una seda, pues ni se os ocurra, porque se os va para todas partes y queda fatal el dobladillo. Eso siempre hay que hilvanarlo. Vale, pues ahora hacemos lo mismo con los otros dos lados. Vale, pues ahora vamos a la máquina. Tenemos que coser por aquí y por aquí, y en esta parte luego igual, por aquí y por aquí, los 4 dobladillos. Vamos a la máquina. Bueno, ya tenemos cosidos los 2 dobladillos de donde va la cinta. Ahora lo que vamos a hacer es doblar para hacer el canal por donde irá la cinta. Entonces, lo primero, para que aquí no se nos tuerza la costura, lo que vamos a hacer es, con el bolígrafo borrable, vamos a hacer una marca al borde del doblez. Ahora, en cuanto que quite la regla, lo vais a ver bien. ¿Veis? Hacemos aquí una línea, justo todo por el borde. Y en este lado hacemos lo mismo. Hacemos también una línea por el borde. Ay, aquí no se nos ha quedado. Por el borde. Y ahora lo que hacemos es marcamos una doblez de 1 centímetro, más o menos. Si queréis lo podéis medir. Y doblamos hasta la marca. Primero sujetamos los 2 laterales, ¿veis? Para que quede bien encontradas las telas, que no se sobresalga la de abajo porque queda muy feo. Entonces, primero sujetamos los 2 laterales y hacemos esto porque al nosotros así ahora pasar esto para plancharlo, la tela siempre se estira un pelín, y si lo dejásemos totalmente estirado esto, ¿qué nos pasaría? Que aquí se quedaría fuera. Entonces lo que hacemos es colocamos primero alfileres en los 2 laterales,
así, y luego colocamos la tela del medio y si por lo que sea sobrase un par de milímetros de tejido, se nos quedaría en esta parte de aquí, que si lo vas repartiendo al final no se nota nada. Aunque aquí en este caso nos sobra, simplemente que al estirar la tela, al hacer el doblez así, siempre se estira un poquito el tejido. Vale, ahora tendríamos que pasar un pespunte justo por aquí, por el borde de la tela, y otro pespunte a 2 centímetros, que es por donde va la cinta. En este caso yo dejo 2 centímetros porque la cinta que yo voy a meter tiene 1,5 centímetros. Si vais a meter una cinta más gruesa, tendréis que hacerlo más grueso. Le añadís siempre a la cinta, al ancho de la cinta, le añadís medio centímetro. Así es que en este caso yo voy a marcar 2 centímetros. Unimos y hacemos la rayita a 2 centímetros. Tendríamos que coser por esta y por esta. Vamos a hacer lo mismo aquí. Ahora ya vamos a dar las costuras. Serían siempre 2, una en esta parte, otra arriba, otra aquí y otra aquí. Si no tenéis mucha experiencia con la máquina de coser, si estáis empezando, siempre hilvanad todas las costuras, ya sean dobladillos, ya sea cualquier tipo de costura, siempre hilvanadlas, porque si no tienes mucha experiencia se te empieza a ir la tela, se te empieza a ir y al final luego se te quedan trozos que quedan torcidos y demás y no queda bien. Entonces yo, si no tenéis mucha experiencia, siempre recomiendo hilvanar primero todas las costuras, ¿de acuerdo? Pues vamos a la máquina. Ya tenemos cosidas las costuras, las 4 costuras, y vamos a borrar las rayitas para que veáis que bien se borran. ¿Veis? Le damos un poquito de vapor con la plancha y se borran totalmente. ¿Veis? Las costuras, que por aquí dentro va a ser por donde vamos a pasar la cinta. Mirad, para pasar la cinta, yo en este caso he escogido esta, que veis, he dejado un trocito a los lados de la costura y vamos a medir la cinta que le vamos a poner. La cinta va, sobresale por un lado, pasa, da toda la vuelta por detrás y vuelve afuera. Entonces le vamos a dejar como un trozo así fuera, llegamos hasta aquí, doblamos y esta aquí sería la medida que necesitaríamos, y lo que vamos a hacer es coger 2 trozos iguales. Este igual le podéis meter un cordón, también quedan monísimas las trenzas con diferentes cordoncitos, lanas o demás. Esto luego ya a vuestra elección os dejo. Para pasar la cinta podéis utilizar un imperdible, por ejemplo, lo ponéis aquí enganchado y lo vais metiendo por toda la tela, o también hay pasahilos y cosas así, que son unas piecitas así de metal, que lo metes y lo vas metiendo. Yo en mi caso utilizo estas agujas. Esto es una aguja de tapicería o agujas que se utilizan para hacer muñecos y demás, y lo que hago es enhebrarlo como si esto fuera un hilo, pero no se mete en punta, porque si lo metes en punta se te clava en la tela. Lo metemos por la parte de atrás, por esta zona, y al ser una aguja tan larga, además, es muy fácil pasarlo la cinta. Asomamos por aquí, ¿veis? Y ya la tenemos.
Ahora le damos la vuelta y la volvemos a pasar por este lado. Ahí. ¿Veis? Ahora la centramos y ya tendríamos la cinta de un lado pasada. Aquí se queda pasada la cinta por aquí y continúa hasta aquí. Ahora vamos a meter el otro lado y como en este lado asoman las cintas para acá, pues en este caso aquí si le hacéis un piquetito y lo dejáis esto en esquina, a la hora de enhebrarlo es mucho más sencillo. Entonces, como ahora estaban las cintas hacia este lado, ahora nos tienen que quedarlos saliendo hacia este, por lo que empezamos a introducir desde aquí. Vamos hasta ahí y pasamos hasta este. Y ya tendríamos las dos cintas dentro. Para la terminación de las cintas, que esto se ha quedado. Para la terminación de las cintas, o bien podéis hacer, si no os queréis complicar mucho, podéis, si queréis incluso meter una bolita de madera, de metal y luego hacer un nudo, o podéis hacerle alguna costura, igualmente con la máquina así junto le hacéis una costura. Yo en este caso le voy a hacer como una pequeña costura decorativa de las cuerdas. Entonces he escogido un hilo verde, que como veis es un hilo que combina bastante bien con los tonos de la bolsa, pero bueno, esto ya a vuestra elección. Los unimos bien y le vamos a hacer un aspa, y lo que voy a hacer es dibujarlo con el bolígrafo borrable. Ponemos un hilo doble y sacamos el nudito por el centro de la cinta y así se queda dentro. Ahora ya cerramos y empezamos. Vamos a un extremo del aspa y al otro extremo. Y aquí haríamos la primera mitad. Ya vamos al extremo del aspa y volvemos a salir por la otra punta y ahora entramos otra vez por el centro por donde empezamos. ¿Veis? Por el otro lado se queda igual. Vale, ahora nos iríamos a la otra punta del aspa y entramos y aquí daríamos una vuelta, damos otra vuelta más, volvemos a sacar por el mismo sitio y damos otra vuelta y ahora por la parte de atrás entraríamos de nuevo por donde empezamos, por el centro, pero no salimos por abajo, sino que abrimos la cinta y salimos por aquí.
Siempre se queda algún hilito un poco más afuera que el otro. Vamos a tirar de él para que se quede igual. Y cortamos ahí y ya tendríamos así, de esta manera, rematada la cinta, sujeta a los dos lados con un pequeño remate decorativo. Aquí ahora haríamos un cortecito para dejarlo así, y este lado que ya está hecho, pues haríamos lo mismo. Y ya tenemos los rematitos de la cinta. Como veis, ya tenemos terminada la bolsita. Es una labor entretenida, pero bueno, tampoco es muy complicada de hacer. Es muy sencillita, sobre todo por el tema de la costura francesa, que es una costura muy práctica. Y nada, esta solamente ya tiraríamos y se recoge la bolsita y queda súper mona. Es que nada, espero que os animéis a hacer vuestras bolsitas para organizar la maleta o para organizar lo que queráis, ¿de acuerdo? Chao.